tenemos noticias impresionantes. Un incidente verdaderamente aterrador ocurrió en Jerusalén, causando escalofríos en la espina dorsal de los cristianos en todas partes. Y aquí viene lo mejor. En medio de la actual disputa por la reforma judicial en Israel, se está formando una alianza inesperada entre Rusia, Irán, Turquía y otros estados en contra de la nación israelí. Pero ¿sabías que el pasado de Jerusalén esconde misterios que los ateos han empezado a descubrir recientemente? Bueno, vamos a sumergirnos en el video para explorar los descubrimientos de los ateos en Jerusalén, incluyendo el intrigante estanque de Siloé. Pero antes de comenzar, dale like y suscríbete al canal. Primero, vamos a saber más sobre el famoso estanque de Siloé. El estanque de Siloé es mencionado una vez en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 9 versos 7 y 11. Juan 9, del 1 al 12, narra un evento importante en esta región, en el que Jesús cura milagrosamente a un hombre ciego, demostrando su autoridad divina. El objetivo es doble. Primero, convencer de que Jesús es Dios y tiene poder para sanar. Segundo, deshacer la idea de que la enfermedad solo puede ser resultado del pecado personal. Significado histórico. En el período del Segundo Templo, el estanque de Siloé era muy importante en el suburbio israelí de Acre, también conocido como Ciudad Baja. Allí se encuentra el punto más bajo de la Jerusalén histórica, ubicado a unos 625 metros sobre el nivel del mar. Si quisieras ir desde allí hasta el monte del templo, tendrías que escalar aproximadamente 115 metros colina arriba, cubriendo una distancia de cerca de 634 metros. El Talmud de Jerusalén relata que los peregrinos iniciaban su viaje anual a Jerusalén desde el estanque de Siloé. Caminaban hasta el monte del templo para hacer ofrendas en el atrio del templo. Este no era un estanque cualquiera. Los peregrinos lo utilizaban para la purificación ritual antes de dirigirse al templo. Imagínalo como un pit stop espiritual antes de llegar al lugar sagrado. Ahora hablemos de Ezequías. Él está detrás del estanque de Siloé. Fue él quien lo construyó durante su reinado para mantener a los enemigos alejados de la fuente de agua. El estanque era sabiamente alimentado a través de un túnel de Siloé, sustituyendo un antiguo túnel cananeo, que era vulnerable a los ataques. Ezequías actuó cuando el rey asirio, Sennacherib, se aproximó. La vieja fuente del río Gihón fue sellada, y el túnel de Siloé fue inaugurado. Puedes encontrar esta historia en 2 Crónicas 32:2-4. En aquellos tiempos, el estanque de Siloé tenía un apodo, estanque de abajo, como se menciona en Isaías 22:9. También había un estanque de arriba, alimentado por el antiguo túnel cananeo, 2 Reyes 18:17, Isaías 7:3. Avanzando al período del Segundo Templo, el estanque fue restaurado en algún momento cercano al reinado de Alejandro Janeo, entre 103 y 76 a.C. Incluso durante la época de Jesús, el lugar existía. En el Evangelio de Juan, hay esta historia en la que Jesús envía a un ciego allí, para un milagro. El estanque era más que una piscina. Probablemente servía como un lugar de reunión para peregrinos religiosos. Algunas personas piensan que podría haber sido utilizado para baños rituales, pero eso es inmenso comparado con un mikveh, el baño judío de purificación. Avanzamos al año 70 d.C., después de la Primera Guerra Judeo-Romana, y el destino del estanque se fue por agua abajo. Los romanos lo destruyeron y, con el tiempo, la lluvia trajo sedimentos de las colinas, cubriendo el estanque por completo. Al final del período romano y bizantino, las cosas se pusieron interesantes. Había un relato de un santuario de las 4 ninfas, construido por Adriano, alrededor del año 135 d.C. Aunque probablemente no estaba en el lugar exacto del estanque de Siloé, preparó el terreno para la reconstrucción bizantina. En el siglo V, la emperatriz Elía Eudoxia estuvo detrás de la construcción de otro estanque cerca del túnel de Ezequías. Pero este era diferente al estanque de Siloé del Segundo Templo. La confusión fue real, hasta que la verdad fue descubierta. Excavaciones en busca del estanque de Siloé. Entonces, este lugar, escondido en la antigua Jerusalén de David, estuvo rodeado de misterio durante casi 2000 años. Pero ¿adivina qué? Ahora los arqueólogos están trabajando en el caso, listos para revelar sus secretos al mundo. Pronto. El estanque de Siloé, creado inteligentemente para el sistema de agua de Jerusalén hace unos 2700 años,
En el siglo VII a.C., está pasando por una seria investigación arqueológica. Este reservorio, alimentado por las vitalizadoras aguas de la fuente del Gijón, se convirtió en una fuente crucial de agua. El ingenioso sistema de agua incluía tubos subterráneos que guiaban el preciado líquido, formando eventualmente esta serena piscina. Y aquí está la parte emocionante. Tanto judíos como cristianos están súper emocionados con esta revelación, porque reconocen su inmensa importancia. En el siglo V d.C., bajo la orden de la emperatriz Eudoxia, se construyó una iglesia para celebrar los milagros del Nuevo Testamento. Se dice que esta iglesia fue construida alrededor del estanque de Siloé. Los cristianos amaban esta capilla, pero el lugar exacto del primer estanque de Jesús sigue siendo un misterio. Es decir, hasta que necesitaron reparar las tuberías de la ciudad de David. Descubrimiento del estanque de Siloé. Algo realmente extraordinario sucedió cuando los arqueólogos Ronnie Reich y Eli Shukran se toparon con un descubrimiento notable. 2 escalones antiguos, un vislumbre de una era distante. Al continuar la exploración, se reveló un antiguo estanque que rebosaba vida en los tiempos de Jesús. Esta obra maestra en forma de trapecio, de enormes 68 metros con extremos angulares, daba al Valle del Trapecio, un refugio espiritual que iba más allá de solo saciar la sed física. Durante la excavación, los arqueólogos identificaron las ruinas del estanque de Siloé, un lugar donde, según la Biblia, Jesús realizó una curación milagrosa a un hombre ciego. Este descubrimiento refuerza la conexión entre los actos de Jesús y los antiguos rituales judíos, destacando su interconexión. Los arqueólogos excavaron con cuidado el estanque aún con agua, ubicado al lado del actual barrio árabe de Siloé. Sirvió a los judíos como un lugar de inmersiones rituales durante unos 120 años, hasta el año 70, cuando los romanos destruyeron el templo judío. Muchos actos de Jesús se alinean con las costumbres judías, como en el milagro del hombre ciego. Como dice la Biblia, el hombre estaba yendo a hacer la inmersión ritual en el estanque de Siloé para entrar en el atrio del templo, y Jesús eligió ese momento para curar su ceguera. Estas excavaciones revelaron el estanque de 45 metros de ancho y un canal que llevaba agua desde la fuente de Siloé. Además, la semana pasada, los arqueólogos removieron una porción del suelo del camino de piedra que lleva desde el estanque al templo judío. En el momento en que descubrimos esto hace 4 meses, teníamos el 100% de certeza de que era el estanque de Siloé, exclamó el arqueólogo Eli Shukran, marcando un giro en el descubrimiento de un sitio cercano asociado a uno de los milagros de Jesús. Hoy sabemos que el estanque de Siloé está conectado al monte del templo. Hay un camino que conecta ambos elementos. El sistema entero está más claro hoy, añadió Shukran, arrojando más luz sobre las conexiones complejas que existen entre el estanque de Siloé y el epicentro espiritual del monte del templo. Y más, el académico en Biblia, Stephen Pian, compartió sus ideas, enfatizando la importancia espiritual de las aguas del estanque de Siloé. Él notó que las aguas eran consideradas tan puras que podrían purificar hasta la lepra. Explicando la elección de Jesús de curar a un ciego en esas aguas tan puras, Pian destaca las restricciones del templo que impedían la entrada de individuos con ciertas enfermedades. El punto es que las personas no solo serían curadas físicamente, sino también espiritualmente. Este descubrimiento ayuda a traer el Evangelio vivo al contexto de la práctica judía, declara. Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades del gobierno israelí también desenterraron monedas de la era bíblica, fragmentos de cerámica y un tapón de botella de piedra, proporcionando evidencias concretas que vinculan el lugar al estanque de Siloé. La piscina revestida en piedra, con escalones en todos los lados, tiene porciones significativas descubiertas, incluyendo rincones, una explanada y el canal de agua que le da acceso. Según el Nuevo Testamento, Jesús aplicó barro en los ojos del hombre ciego y le ordenó que se lavara en las aguas purificadoras del estanque de Siloé, devolviéndole la vista. El estanque, una parada significativa para los peregrinos que realizaban su jornada 3 veces al año a Jerusalén, servía como un lugar de inmersión ritual y fuente de agua para beber. Los judíos acampaban alrededor de él. Jesús, como peregrino en Jerusalén, probablemente frecuentó el área por su suministro de agua. La Autoridad de Antigüedades israelí está en contacto con la Iglesia Ortodoxa griega, que es propietaria del lugar, para continuar las excavaciones. Se cree que el estanque está bajo un huerto cubierto de vegetación y grandes árboles. Los arqueólogos planean descubrir más mediante la remoción de tuberías viejas,
que conectan la llanura y el canal de agua con los escalones que llevan al estanque. Aquí podemos medir la grandeza de la ciudad en aquellos días, declaró Ronnie Reich, un arqueólogo de la Universidad de Haifa, enfatizando la grandeza monumental de la antigua ciudad, revelada por las excavaciones del estanque de Siloé. La importancia del estanque de Siloé. El estanque de Siloé no es un estanque cualquiera. Su importancia es profunda. Era un lugar sagrado de limpieza ritual, alineado con las tradiciones judías. Los expertos creen que fue un santuario al estilo romano, donde se podía nadar y relajarse. Cuantas más capas de la historia descubrimos, más interrogantes aparecen, provocando reflexiones. El descubrimiento del estanque de Siloé trae diversas implicaciones a la teología cristiana. Se ha convertido en motivo de consuelo para los creyentes verdaderos, pues entrelaza fe e historia. En el cristianismo, el agua significa purificación y renacimiento. El estanque de Siloé termina siendo un símbolo poderoso de bautismo, conteniendo la esencia de los ritos cristianos. Además, la Biblia enfatiza la justificación por la fe, y el descubrimiento de este antiguo estanque crea una conexión tangible entre las narrativas bíblicas y las vidas de los cristianos actuales. El estanque de Siloé se convierte en una representación dramática de renacimiento espiritual a través del bautismo, simbolizando la expiación de los pecados y la transformación de los creyentes. No es solo una reliquia histórica, es un lugar de peregrinación y fundamento de la fe cristiana, y está conectado a muchas historias de la Biblia. El milagro está en las aguas de este estanque, ofreciendo a los creyentes verdades históricas y espirituales a través del reconocimiento de que el estanque es un componente vital de la cristiandad y una inspiración para el viaje transformador de los creyentes, conectándolos a su fe histórica y raíces espirituales. Los creyentes encuentran consuelo y calma en su fe, mientras que aquellos que no creen, llamados ateos, buscan pruebas sólidas que puedan ver y tocar. Ambos lados comprenden cómo la creencia puede ser poderosa para llevar a las personas adelante, demostrando maravillas misteriosas. El estanque de Siloé en Jerusalén es testimonio de ese misterio, invitando a las personas a explorar cómo las experiencias espirituales pueden transformar vidas. También provoca reflexiones sobre aceptar que hay cosas más allá del mundo natural y que la fe influye significativamente en la vida de las personas. La historia detrás del estanque de Siloé se remonta a la historia de la fuente sagrada del río Gihón, la fuente primaria de agua de la antigua Jerusalén. Para proteger este suministro crucial de agua, el rey Ezequías lideró la construcción de un túnel que redirigía el agua de la fuente hacia la parte suroeste de la ciudad. Esta acción inteligente garantizó un flujo continuo de agua, promoviendo el crecimiento y la sostenibilidad de la ciudad. Descubrimiento de la cueva cananea. Profundizando en la historia de Jerusalén, nos encontramos con la cueva cananea, un hallazgo arqueológico impresionante, que revela un túnel que conecta la fuente del Gihón con su extremo sur, conocido como la Fuente de Siloé. Esta maravilla de la ingeniería, construida en la Edad de Bronce, demuestra la determinación y las increíbles habilidades de nuestros antepasados. Es un testimonio de sus impresionantes habilidades en la construcción y nos deja maravillados con sus logros. Un momento impactante ligado al estanque de Siloé implica la visita de Jesús a Jerusalén en el año 29 d.C. En sus tiempos, entró en una importante discusión con los fariseos. Sin embargo, un momento decisivo ocurre cuando Jesús encontró a un hombre ciego. Le instruyó a este hombre a lavarse en el estanque de Siloé para demostrar sus habilidades de curación. Este momento trajo un giro, probando el poder milagroso de curación de Jesús. Milagros de curación y antigua ingeniería son maravillas de Jerusalén. En el 9º capítulo del libro de Juan, ocurre un acto divino, marcando el comienzo de un viaje renovador para el hombre curado. Esta profunda transformación comenzó en la cueva cananea, una tubería compleja de un sistema de agua de las plantaciones del Valle de Cedrón. Los académicos aún discuten apasionadamente sobre los orígenes de la cueva, abordando su construcción durante el gran período cananeo. El diseño inteligente del túnel, caracterizado por salidas en ubicaciones estratégicas, cumplía un papel crucial en la distribución de agua para fines agrícolas. Es un testimonio de la gestión histórica del recurso hídrico, evidenciando la ingeniosidad de nuestros antepasados. Aún así, el diseño innovador del túnel cananeo, excavado de manera intrincada en la roca sólida, refleja el nivel impresionante de competencia en la planificación y construcción. La construcción deliberada redirigía agua del Gihón para abastecer los campos,
revelando el cuidado que los antiguos tenían con los recursos hídricos y su dedicación en el cultivo. Más tarde, el túnel de Ezequías fue construido para adaptarse a necesidades inconstantes, suplementando el servicio de aguas. Esta evolución ejemplifica la habilidad de los antiguos para reaccionar ante los desafíos con soluciones prácticas. La cueva cananea, que sin duda vino antes del túnel de Ezequías, revela un conocimiento previo de la gestión del agua, arrojando luz sobre un tiempo anterior a la fortificación de Jerusalén. Mayores investigaciones y excavaciones en el túnel cananeo desenterraron cerámica y diversos artículos de la Edad de Bronce. Estos descubrimientos confirman la extensión del túnel y su existencia durante este notable periodo, ofreciendo conclusiones interesantes sobre la vida cotidiana y los logros de una civilización antigua. Los diferentes puntos de vista sobre estas maravillas históricas aumentan la curiosidad y explican la necesidad de continuar las exploraciones para entender el rico y complejo pasado de Jerusalén. El estanque bíblico de Siloé en el Evangelio de San Juan. El estanque de Siloé, tal como se menciona en el Evangelio de San Juan, tiene un lugar especial en el corazón de los creyentes, despertando emociones poderosas y calurosos debates religiosos. En el Evangelio de Juan hay una mención peculiar sobre el estanque de Siloé, en Juan 9:7, donde un hombre ciego recupera la vista después de lavarse en sus aguas. Él dice: «Luego pasó barro en los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Juan 9:7. El término Siloé tiene un significado profundo: enviado. Profundizando en este significado, Taller lo interpreta como transmitir, pasar adelante, el agua. Este significado sugiere una representación del agua que fluye activamente o que es llevada dentro del estanque, enfatizando una esencia más física que espiritual. Uno de los aspectos notables del Nuevo Testamento son sus referencias a figuras históricas y lugares históricos reales. Desde Herodes el Grande, Mateo 2:1, hasta Poncio Pilato, Mateo 27:2, César Augusto y Quirino, Lucas 2:1-2, e incluso el rey Agripa y Herodes Antipas, Hechos 25:23, Apocalipsis 2:13. Estas personas están vinculadas a acontecimientos históricos. El estanque de Siloé es un ejemplo tangible de un verdadero lugar histórico, con referencia en el Nuevo Testamento. Estas referencias históricas, ciudades y lugares dispersos por el texto, contribuyen significativamente a la credibilidad de los evangelios. Además, esta conexión entre el estanque bíblico y su lado arqueológico trae un inmenso consuelo a los cristianos, reforzando su confianza en la realidad de los eventos milagrosos. Establece una conexión tangible entre la fe y la precisión histórica. El descubrimiento del estanque de Siloé en 2004 despertó la curiosidad de las personas, validando el relato bíblico. Las similitudes entre el sitio arqueológico y la narrativa bíblica ofrecen pruebas cruciales para los cristianos, solidificando su fe en los eventos sobrenaturales que relatan los libros sagrados. Sin embargo, algunos escépticos presentan contraargumentos, enfatizando que la existencia del estanque no prueba definitivamente los eventos sobrenaturales de la Biblia. Defienden el pensamiento crítico, afirmando que creer en la realidad del estanque no exige aceptar cada aspecto de la narrativa bíblica como verdad absoluta. Este extenso debate fomenta la introspección, creando un ambiente donde la fe y el escepticismo coexisten. Para los cristianos devotos, el estanque de Siloé es una prueba poderosa del poder divino de Jesús. La curación del hombre ciego en las aguas sagradas es vista como un testimonio de las habilidades excepcionales de Jesús y un recordatorio de sus logros. El estanque se ha transformado en un símbolo de fe, evocando una conexión profunda con eventos bíblicos y principios espirituales, curación milagrosa en las aguas y misterios antiguos. Al sumergirnos en la historia de los estanques de Jerusalén, la atención se dirige naturalmente a los estanques de Siloé y de Betesda, que son muy importantes en las narrativas bíblicas. Estas aguas, vinculadas a curaciones milagrosas, demuestran el impacto profundo de las habilidades ilimitadas de curación de Jesús. Los incidentes de estos estanques, donde Jesús restauró la vista y curó la parálisis, ilustran su naturaleza cuidadosa tanto con el bienestar físico como con el espiritual. Descubrimientos arqueológicos recientes cerca de Jerusalén han revelado un palacio cautivador que se cree es del reino judío bíblico. Este lugar ostenta casas de piedra finamente esculpidas y artefactos, incluyendo 3 capiteles ornamentados en piedra.
Los académicos están intrigados y confundidos por el entierro intencional de estos bienes tan valiosos, que posiblemente datan entre los siglos IX y VII a.C. Además del misterio del túnel cananeo, hay un canal de agua impresionante en Jerusalén. Construido en la Edad de Bronce, plantea interrogantes sobre sus orígenes. Los campos del Valle de Cedrón utilizan el túnel como sistema hídrico, demostrando ideas de ingeniería avanzada y diseño inteligente para la distribución de agua. Los escépticos están siendo confrontados por la existencia del túnel, estableciendo una fuerte conexión con el pasado. Mientras tanto, la ciudad de David, un símbolo de la historia antigua, provoca controversia y críticas. Mientras los escépticos dudan de las narrativas bíblicas, hallazgos posteriores confirman la existencia de la ciudad. Además, los restos de un palacio que da al monte del templo son testimonio de la grandeza de los antiguos gobernantes de Israel. Mientras la importancia de la ciudad está interrelacionada con escritos religiosos, es una evidencia eterna de hechos históricos. Inscripciones en una estela de piedra, probablemente encargada por el rey Hati al-Aram, revelan un detalle interesante. El nombre grabado, Isaías de la casa de David, lleva a una conexión certera de la ciudad con la genealogía del rey David. Con su idioma parecido al hebreo, este descubrimiento desafía a los escépticos y nos hace creer en la legitimidad histórica del reino de David. Ante las contradicciones, los ateos se aferran a nuevos hallazgos que desafían viejas narrativas. Reconocer la importancia de investigar cuidadosamente los descubrimientos recientes, como las inscripciones que mencionan a Isaías y la descendencia de David, levanta dudas en el escepticismo histórico. Esta evidencia lleva a una reevaluación de diferentes puntos de vista, alimentando un ambiente donde la duda y la creencia coexisten. La exploración de ruinas antiguas y partes olvidadas de la historia traen las bases del viaje de todos los humanos. Cada descubrimiento nos lleva más profundamente a nuestras raíces, aumentando nuestra comprensión sobre las sociedades del pasado. Como un baúl de ecos de otras civilizaciones, la historia nos invita a aceptar las complejidades y misterios que definen nuestra existencia colectiva. Aparecen contradicciones mientras estudiamos el estanque de Siloé, la ciudad de David y otras revelaciones históricas. Esta exploración provoca reflexión, regalando a los creyentes con confirmaciones, mientras los escépticos enfrentan obstáculos. Más allá de perspectivas específicas, explorar ruinas antiguas nos hace reconocer la profundidad del pasado humano, permitiendo una comprensión llena de matices, donde la duda y la convicción coexisten en armonía. Entonces, ¿qué opinas de este descubrimiento aterrador en Jerusalén? Comenta abajo, nos gustaría saberlo. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias por vernos y hasta el próximo video.